cómo debe ser mi actuar como cristiano. Hay muchas personas que se dicen creyentes en el Dios vivo y dicen: estoy bien con Dios, escucho las prédicas por la radio, veo las prédicas en la televisión. Otros arguyen diciendo que Dios sabe lo que hay en los corazones. El día de hoy debemos entender cómo debe ser nuestro actuar ante Dios, cómo debemos presentarnos ante Dios. Y quisiera empezar este tema haciéndole una pregunta a usted que me escucha. ¿Para qué somos salvos? ¿Para qué usted es salvo? Veamos las respuestas que nos da Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, del 9 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, del 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí habla una serie de características que tienen los creyentes en Dios. Linaje escogido. Un linaje escogido es alguien que tiene descendencia, y se hablaba de los linajes escogidos de los sacerdotes, linajes escogidos de las familias reales, pero aquí Pedro nos dice que los creyentes somos una descendencia escogida. También nos dice que somos un real sacerdocio, somos intermediarios entre Dios y los hombres. Muchas veces las personas confunden pastor con sacerdote, cuando son funciones totalmente diferentes. El pastor es el que guía conforme a la palabra de Dios. El sacerdote es que intercede ante Dios pidiendo perdón. Por eso se dice que los padres son sacerdotes de su hogar, porque piden perdón a Dios en nombre de sus hijos. También nos dice que somos nación santa, es decir, que debemos apartarnos del pecado viviendo de una forma agradable a Dios, porque Dios nos compró. Pero todo lo que es la iglesia, todo lo que somos los creyentes, es para una sola cosa: para que anunciemos a Jesús. El texto sagrado nos dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, y este es Jesús de Nazaret. Usted no fue salvado para ser santo, para ser puro. Usted no fue salvado para que tenga funciones determinadas en las congregaciones cristianas. Todo lo que usted haga en el Señor, santidad, pureza, es para predicar de Jesús. Y para eso usted es salvo. Usted puede ir todos los días de la semana a la iglesia, puede estudiar mucho el Evangelio, pero si usted no predica a Jesús, no ha cumplido el trabajo que Dios le mandó a hacer. Dios le mandó a predicar el Evangelio. Amados hermanos, usted antes vivía en pecado, antes estaba en el reino de Satanás, pero ahora ha alcanzado misericordia y Dios lo escogió a usted que me está escuchando para predicar de Jesús. Dios lo escogió a usted. Veamos 1 Corintios capítulo 9 del 16 al 17. Primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 9 del 16 al 17. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad,
la comisión me ha sido encomendada. ¿Quién habla aquí? Saulo de Tarso. Cuando usted escucha la palabra de Tarso, quiere decir que era de esa ciudad, de lo que ahora es Turquía. Y sus padres lo enviaron a Jerusalén para estudiar. Apenas 30 años de estudio. Saulo de Tarso era alumno de la escuela rabínica de Gamaliel. Y él dice: si no anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme. Saulo había abandonado todo: su familia, su herencia, las funciones en el Sanedrín. Había dejado todo por predicar el evangelio. Y dice él: tendría de qué gloriarme. Sí, porque yo era de una familia acaudalada, me mandaron a estudiar a Jerusalén. Sí, yo era un doctor rabínico. Sí, yo estaba trabajando para el Sanedrín. Pero dejé todo por predicar el evangelio. Y dice: ay de mí si no anunciar el evangelio. Y quizás debe ser ese el sentir de todo creyente. ¿Qué pasaría si usted no anuncia el evangelio una semana? Porque, mis queridos hermanos, nos es impuesta esa necesidad, porque esa es la voluntad de Dios. Amado hermano, las iglesias hoy día se llenan de actividades, pero se olvidan de la única cosa que nos mandó hacer el Señor: predicar el evangelio. ¿Qué pasa, hermano, si lo hago? Si yo lo hago de buena fe, si predico el evangelio, recompensa tendré. Quiere decir que no solo en esta vida, en el más allá, el Señor va a dar premios a quienes prediquen el evangelio de buena voluntad, de buena fe. Que usted no lo haga por obligación, sino por amor al Señor. Y recuerde que todos debemos predicar el evangelio. La palabra sagrada nos dice: la comisión me ha sido encomendada. Y esto lo recalca el apóstol Pablo cuando le escribe a su amigo Timoteo, segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comisión de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí el apóstol Pablo le escribe a un amigo, a Timoteo. ¿Y por qué yo digo un amigo? En sus viajes misioneros Pablo conoce a un joven, a un muchacho, como algunos de los aquí presentes, muy joven todavía, y vio que sabía la palabra de Dios porque su madre y su abuela le habían enseñado, y lo hace su discípulo, y viajan por mucho tiempo, alrededor de 30 años. Cuando se escribe la segunda carta de Pablo a Timoteo, Pablo ya tenía sentencia de muerte. Quiere decir que en esta época Timoteo era un hombre de más de 50 años. Y Pablo le escribe a su amigo, su compañero de predicación del evangelio por más de 30 años: te ruego, Timoteo, yo te ruego, te suplico delante de Dios. Pablo tenía dudas de la fidelidad de Timoteo. Sabemos que no, que para este momento Timoteo era encargado de la ciudad de Éfeso. En aquella época no había encargado de iglesias, porque los cristianos se reunían en las casas. Y cuando Pablo manda a Timoteo a Éfeso o manda a Tito a Creta, era para que sea cargo de organizar la predicación del evangelio en esa ciudad. Y las casas tenían un presbítero encargado de ese trabajo.
Para que Pablo lo haya comisionado a tremendo trabajo es que confiaba en él totalmente. Pero le dice, te ruego, por nuestro Dios, que prediques la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Imagínese usted la urgencia. Le está escribiendo a un hombre consagrado a los caminos de Dios. Y le dice, te ruego que prediques en todo tiempo, cuando estés trabajando, cuando estés estudiando, cuando estés con tus amigos, cuando estés con la familia. No le dice, enciérrate en una casa y predica solo ahí. No, le dice que predique en tiempo y fuera de tiempo. Es un error que las iglesias pasen encerradas. Las iglesias deben salir y en todos sus contextos, sea el estudiante, sea trabajador, sea directivo, sea comerciante, en todo tiempo, a la primera oportunidad que le presenten, predicar a Jesús. Usted le dice, qué bueno es su servicio, gracias a Dios. Usted tiene que buscar esa oportunidad para poder hablar de Jesús. Y luego nos da herramientas para vivir conforme a la palabra de Dios. Le dice, redarguye, reprende, exhorta. Cuando alguien está obrando mal, tú tienes que llamar la atención, tienes que reprenderlo o exhortarlo a que vuelva al buen camino, pero con toda paciencia y doctrina. Usted no puede, bajo ninguna circunstancia, tratar en malos términos o en términos fuertes a otro hermano. Por eso dice, con toda paciencia. Y le recuerdo por qué. Porque Dios también lo perdonó a usted. Y Dios no lo trató mal a usted. Si Dios no lo trató mal a usted, usted no puede tratar mal a nadie. Todos tenemos un amo que está en los cielos. Tenemos que redarguir, reprender, exhortar, hablar amablemente, con paciencia. Y doctrina, cimentados en la palabra de Dios. No es por lo que yo creo, no es por lo que yo pienso. Lo que piensan los seres humanos no tiene ninguna importancia. Debe estar cimentado en la palabra de Dios. Y para esto debemos entender algo. El Señor Jesús cogió a 12 discípulos, de los cuales sabemos que uno se perdió. Tenía 11 discípulos. Pero a quien comisiona el Nuevo Testamento, porque 13 de las cartas no son hechas por discípulos de Jesús, sino por Saulo de Tarso, por un fariseo, porque es importante estudiar la palabra del Señor. Por eso dice, con toda doctrina. Lastimosamente he escuchado una expresión mal usada, porque la letra mata y el Espíritu vivifica, y lo complementan con el Espíritu Santo lo que diga, y escucho una serie de barbaries, absurdos, que no tienen que ver nada con la palabra del Señor. Nosotros tenemos que exhortar, enseñar en base a la Biblia. Si usted va a escoger un tema, tiene que escoger todos los versículos que hablen del tema. No puede escoger una línea aislada. Si usted va a hablar de una carta, tiene que escoger el propósito de la carta. No puede escoger líneas aisladas. Y he escuchado muchas veces, sin poder refutar, que los evangélicos son ignorantes. Porque no lo hacemos con doctrina, queremos armar nuestras enseñanzas por lo que se nos ocurra. Y es fundamental estudiar y profundizar la palabra del Señor. ¿Por qué dice aquí? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Tienen picazón, no quieren oír, y se amontonarán maestros, y aquí viene el problema. Cada invento que hay, dice el texto sagrado, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos. Nosotros no debemos alimentarnos de cuentos, sino de la palabra de Dios. Y aquí quiero dar gracias a Dios por el Seminario Bíblico Alianza, que cumple 98 años de vida.
Muchas iglesias arman sus seminarios, sus institutos y al poco tiempo cierran. El Seminario Bíblico Alianza ha tenido alumnos de todo el continente americano, porque en nuestra denominación se le da énfasis a la preparación, a que el siervo de Dios enseñe doctrina y sea preparado en base a la palabra de Dios. Amados hermanos, es fundamental tener una preparación sólida, geografía, historia y todas las ramas importantes para poder presentarnos ante Dios predicando la palabra. Pero sale una segunda situación. El día de hoy, cuando usted va a una iglesia cristiana, se habla de dinero a la entrada, en el culto, a la salida, y que las promesas de Dios están sujetas a lo que usted pueda dar. Ya Cristo está en segundo o tercer lugar. Ahora todo es dinero, dinero y dinero. ¿Qué nos dice la Biblia? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué es un ser diligente? Una persona que se afana, que se esfuerza, que trata de hacerlo lo mejor posible y más rápido. Como obrero de Dios. ¿Qué es un obrero? El que hace todo. Sea barrer, sea trapear, sea limpiar, sea manejar, sea cargar, sea preparar los alimentos, sea hacer la electricista. Es decir, que la persona que es cristiana, que sabe que es pueblo de Dios, que tiene que predicar el Evangelio, debe estar consciente que debe hacer todo lo que se lo comisione. Lastimosamente, y lo he escuchado, no, yo solo sirvo para cantar o predicar. Soy incapaz de coger una franela o una escoba. No, amado hermano. Dentro de esta obra de predicar el Evangelio, debemos presentarnos ante Dios como obreros, haciendo lo que Dios nos mande hacer. Recuerde que es para Dios que trabaja, y no hay trabajo pequeño para Dios. El propósito fundamental es predicar el Evangelio, pero si tenemos invitados, ir a verlos, ir a dejarlos, limpiar la sala de oración, arreglar los equipos, todo eso es trabajo, porque nosotros somos obreros. No debe haber tantos jefes, sino todos somos obreros. Y entiéndame bien lo que significa obrero. No hay trabajo vil, todos debemos trabajar para Dios. Y que usa bien la palabra de verdad. El obrero debe dominar la Biblia, los contextos históricos, culturales, geográficos, el significado de las palabras, qué dice tal o cual carta, porque para eso nos compró el Señor. Somos obreros, somos trabajadores. Mi querido hermano, nosotros debemos servir a Dios en lo que Él nos mande hacer. Y recuerde que trabajar para Dios es un privilegio, es honra, es honor que Dios le da. Servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué debe predicar? Veamos Gálatas 1, del 7 al 9. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predican diferente el evangelio que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué sucede? Llega un grupo de judíos a la ciudad al pueblo de Gálatas, y les dicen que tenían que guardar el sábado, les dicen que tenían que circuncidarse, les dicen que tenían que hacer las tradiciones judías para ser salvos. Un problema que todavía existe. Hay grupos que se dicen cristianos que dicen que no se puede trabajar el sábado.
que no se puede comer chancho o camarón. Hay grupos que dicen que hay un nuevo evangelio porque hay un nuevo Pentecostés. Y ahora se han inventado, después de 1950, que hay apóstoles, profetas y pastoras, cosas que no son bíblicas, predicando otro evangelio diferente. ¿Y qué dice el Señor? Si alguien predica un evangelio diferente, sea maldito, sea anatema, que reciba maldición de Dios. El dinero, el judaísmo, el neopentecostalismo ha venido a tomar posesión de las iglesias y ya son verdaderos circos los púlpitos cristianos, donde se inventa cualquier cosa y se dice cualquier cosa. A mí personalmente me duele mucho ver lo que está pasando las últimas semanas en las redes sociales. Señoras frente a un púlpito diciendo que Dios les ha dado un sueño, que de ese culto debe salir el último iPhone. O un señor que Dios le ha dicho que él y su familia están cansadas, que de ese culto va a salir por un crucero al Caribe. Amados hermanos, y lo peor es que la gente grita gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra. Porque no se predica la palabra, no se enseña la palabra. Nosotros solo podemos predicar los 66 libros de la Biblia, lo que dice Dios, no lo que crean las personas. Amados hermanos, el que da el pago cuando usted trabaja para Dios es Dios mismo. Y Dios es el que abre puertas y cierra puertas. Veamos primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Aquí se está dirigiendo a los presbíteros, lo que usted conoce como pastores, y le dice que debe cuidar el rebaño, los hermanos, no por fuerza, no tratándolos mal, amablemente, voluntariamente, no por ganancia deshonesta. No es que de este culto me va a salir el iPhone 17 Pro Max, o de este culto me va a salir un paseo al Caribe en un barco. No, hermanos. Lo doloroso es que miles de personas siguen esas enseñanzas. Miles de personas, no son poquitos. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Porque debemos predicar como obreros el evangelio del Señor, estudiando la palabra del Señor, preparándonos en la palabra del Señor, porque eso es nuestro deber como creyentes. Recordando, mis queridos hermanos, dos cosas importantes. La primera cosa que debe recordar usted es en 1 Corintios capítulo 12 del 14 al 18. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Amados hermanos, el que vale no es más que el que canta. El que limpia no es más que el que cuenta el dinero. Todos somos partes del cuerpo de Cristo. Nadie, escúcheme bien, nadie puede creerse superior a los demás. Todos tenemos funciones diferentes según la voluntad de Dios, amados hermanos, según la voluntad de Dios. Si usted me pone a cantar a mí, va a terminar tirándome piedras, canto feo. Pero a Dios le fue propicio que yo predique el evangelio. Y así, mis queridos hermanos, hay hermanos muy hábiles en la tecnología, en la electricidad, en la cocina, en la parte de ser albañiles, de ser pintores, de servir a los demás con sus bienes. De acuerdo a lo que Dios nos ponga a hacer, así
hacerlo con excelencia, con un solo propósito, que es predicar el Evangelio. Porque para poder recibir personas aquí, debemos tener electricidad, aire acondicionado, proyector, computadora, y eso implica una serie de trabajos en la parte técnica, eléctrica, de aseo, de limpieza, y todos debemos hacerlo con ese mismo propósito. No se olvide, si usted no tiene facilidad de palabra, o como yo no sabe cantar, no se preocupe, usted haga lo que Dios le puso a hacer, con diligencia, con esfuerzo, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. No se olvide de eso. Y no se olvide lo segundo, Mateo 25, del 19 al 28. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, he aquí lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Amado hermano, Dios le ha dado talentos a todos. Hace un momento hablaba que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Unos saben pintar, otros son electricistas, otros son cocineros. Todos tenemos talento, habilidades y dones que Dios nos da, y Dios le va a pedir cuentas por ello. ¿Las ha usado como obrero de Dios? Si usted no las ha usado como obrero de Dios, le dice siervo malo y negligente, y va a ser lanzado al infierno, porque no aprobó las cuentas con Dios. ¿Qué quiere ser usted? ¿Un siervo malo y negligente? Para poder responder esa pregunta debe usted tener claro lo que es un obrero. Un hombre y una mujer que trabajan en todo lo que se le encomiende y más. ¿Qué podemos resumir en este día? Que somos salvos, somos santos, puros y pueblo de Dios para predicar a Jesús. Que no puedo predicar otro evangelio diferente a lo que está en la Biblia. Que debo someterme a la sana doctrina y no a cuentos ni fábulas. Que somos obreros que enseñamos la palabra del Señor. Que debemos tratar amablemente a todos nuestros hermanos. Que debemos estar conscientes que somos parte del cuerpo de Cristo. Y que algún día el Señor, cuando nos pida cuentas, nos va a hacer una pregunta. Yo quiero hacerle una pregunta en este día a usted para terminar esta reflexión. Cuando el Señor le pregunte a usted qué hizo con sus dones, ¿qué le va a responder? ¿Trabajó para el Señor o no? Si su respuesta es que trabajó para el Señor como obrero, el Señor le va a decir: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El anhelo de mi corazón es que todos los que escuchan este mensaje, el Señor les diga: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dios me los bendiga y a trabajar para el Señor. Amén.